Para nuestro prototipo decidimos utilizar un vaso de 500 mililitros e incluir tres principales funciones inteligentes. La primera es un sensor de temperatura, la segunda, un sensor ultrasónico para determinar la cantidad de líquido que queda en el vaso, y la tercera, una pantalla LCD para visualizar estas dos mediciones. ¿Cómo llegamos a esto? Pues bueno, le preguntamos a aproximadamente 100 personas qué es lo que más valorarían en un vaso inteligente y el precio que estuvieran dispuestos a pagar. Con esto determinamos las cualidades de nuestro vaso y fue así que las implementamos en nuestro prototipo. Una de las partes más importantes de nuestro prototipo es el cableado y las conexiones con la tarjeta Arduino. Primero alimentamos todo el circuito desde el pin de 5 voltios de la tarjeta Arduino utilizando un cable de color rojo el cual conectamos con la protoboard. De la misma manera, conectamos la línea de tierra identificada como ground con un cable de color negro. Consecuentemente, tomamos el sensor ultrasónico y llevamos la terminal VCC al carril de 5 voltios de la protoboard, la terminal ground a la línea de tierra, el pin trig al pin digital 9 y el pin eco al pin digital 10 de la tarjeta Arduino. Pasamos al sensor de temperatura, el cual es un sensor de HT11. Este dispositivo requiere una fuente de voltaje de 5 voltios, una conexión a tierra y una salida de datos al pin 7 de la tarjeta Arduino. Después instalamos la pantalla LCD 2S. Conectamos la terminal de tierra, la terminal de 5 voltios, la línea Atos SDA al pin A4 y la línea de reloj SCL al pin A5. Por último, con todos nuestros sensores y hardware conectados, revisamos que todos los cables estuvieran firmes en la protoboard y confirmamos que cada pin coincide con lo establecido en nuestro código. El protoboard es una base con conexiones internas que nos permite conectar componentes sin necesidad de soldar. Su función es distribuir la corriente eléctrica y las señales de datos de manera organizada, permitiendo que los sensores y la pantalla LCD funcionen correctamente con Arduino. El sensor ultrasónico es un dispositivo que mide la distancia a un objeto utilizando ondas de sonido. Su principio de funcionamiento es similar al de un sonar o un murciélago. Este sensor tiene dos partes principales: un emisor, trigger, y un receptor, eco. El sensor de temperatura mide la temperatura del ambiente y la convierte en una señal eléctrica proporcional a la temperatura en grados Celsius. El sensor tiene un material semiconductor en su interior que cambia su voltaje de salida en función de la temperatura. La pantalla LCD es un dispositivo de salida que muestra los datos procesados por Arduino. En la primera línea se muestra la distancia medida por el sensor ultrasónico y en la segunda se muestra la temperatura en grados Celsius. Los cables cumplen distintas funciones dentro del circuito. Primero, cables de alimentación. Los cables rojos llevan 5 voltios a los sensores y a la pantalla. Los cables negros llevan el ground, o sea, los rojos son el positivo y los negros son el negativo. Los cables de señal. El sensor ultrasónico usa un cable de señal digital para medir la distancia. El sensor de temperatura usa un cable analógico para medir el voltaje de temperatura Arduino. Cables de datos I2C. La pantalla LCD usa dos cables para recibir datos de Arduino. Gracias a estos cables, Arduino puede alimentar los sensores, recibir sus datos, enviar información y medir cosas. Todo esto se manda a la pantalla LCD. Al fin actúa como el cerebro del sistema. Su función es enviar y recibir señales de los sensores, calcular la distancia y la temperatura con las fórmulas adecuadas, actualizar la pantalla LCD con la información procesada. Todo esto ocurre en milisegundos, permitiendo que las lecturas sean rápidas y en tiempo real. Nuestro código utiliza un sensor ultrasónico y un sensor de temperatura para medir el nivel de llenado del recipiente y la temperatura ambiente, mostrando los resultados en una pantalla LCD y en el monitor serie. Al iniciar, se configuran los sensores y la pantalla LCD. Se muestra un mensaje de bienvenida y se espera unos segundos antes de comenzar las mediciones. En cada ciclo, el sensor ultrasónico HC-SR04 emite un pulso de sonido y mide el tiempo que tarda en regresar, calculando así la distancia del líquido. Con esa distancia se determina el porcentaje de llenado, considerando una referencia de vaso vacío y vaso lleno. Luego, el sensor de HT11 mide la temperatura del ambiente. Si hay un error en la lectura, se muestra un aviso en la pantalla para evitar valores incorrectos. Los datos obtenidos se imprimen en el monitor serie para análisis y también en la pantalla LCD. En la primera línea se muestra el porcentaje de llenado y en la segunda la temperatura en grados Celsius. El código repite este proceso cada 2 segundos para actualizar las mediciones en tiempo real. Como un ejercicio extra, determinamos que la viabilidad económica de nuestro vaso sería ajustable al presupuesto de nuestros clientes, por lo que es una buena opción y a pesar de ser materiales caros, nos dejaría margen de ganancia en caso de producción en masa.